Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. El Señor le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga más. Amén. Bueno es el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad. Gracias al pastor también por permitirme poder compartir la palabra en esta noche. Creemos que Dios es un Dios fiel y los que fallamos somos nosotros. Pero su misericordia es grande, el que nos permite, amado hermano, pararlo en este lugar, aleluya. En esta hora para mí es un gozo. Traer la palabra del Señor no es fácil, porque hay que vivir también la palabra, aleluya. Y entiendo que este lugar es un lugar santo, aleluya. Me tiemblan los pies no por nervio, amado hermano, sino por temor a Dios, aleluya. Porque hay muchos, aleluya, que hoy en día han perdido el temor. Pero el que pierde el temor, amado hermano, es porque no hay el Espíritu Santo. Es porque está endurecido, alabado Dios. Pero cuando hay Espíritu Santo, te reargulla y te enseña si estás bien o estás mal, alabado sea el Señor en esta noche, aleluya. No sé, aleluya, pero yo siento algo bien poderoso del Señor. Hace un momento cantábamos que Dios rompe las cadenas, aleluya. La iglesia creo que puede levantar su mano ahí donde está. La iglesia puede levantar su mano ahí donde está, alabado sea Dios. Dios rompe las cadenas. Cantaban que Dios es nuestro fundamento, aleluya. Si el fundamento de Dios está en tu vida, hay libertad y gozo. Dios dice que vino a libertar a los cautivos y a darle vida, aleluya. En esta hora lo voy a invitar que vayamos a la Biblia. Vamos al libro del doctor Lucas. Lucas capítulo 4 y su verso 16. Vamos a estar leyendo 16, 17 al 18. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Honramos y glorificamos al Dios vivo, aleluya. Un Dios que nos ha permitido, aleluya, poder estar en la casa del Señor en esta noche. Porque palabra del Señor viene a nuestras vidas, aleluya. Maravilloso. En esta hora, cuando todos lo tengan, me da un fuerte amén, aleluya. Amén. Lucas capítulo 4, su verso 16, 17 y 18. Dios bendiga a aquellos fieles oyentes que lo están viendo a través de la radio, los que los están escuchando, aleluya, a través del internet. Les enviamos un saludo ahí, les decimos que no se desconecte porque palabra de Jehová viene a su vida. Alabado sea Dios, aquellos, aleluya, que semana a semana están sintonizándolo. Le mandamos bendiciones, los saludamos en el nombre del Señor ahí. Maravilloso. Pedimos que no se desconecte, porque muchas veces cuando la palabra de Dios viene, se desconectan, pero la alabanza, todo es lindo, todo es gozo. Pero cuando la palabra viene a confortar a nuestra vida, ahí no nos gusta, ahí la carne empieza a molestarse, alabado Dios. Pero en esta noche nosotros, el pueblo del Señor está atento, aleluya. Lo tenemos, hermano. Para los que no me conocen, mi nombre es Elías Fuentes, un siervo, aleluya, que predica la palabra por misericordia del Señor. En esta hora vamos a leer la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros decimos, amén. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Puede tomar asiento ahí, amado hermano. Préstame ahí atención, unos 20, 30 minutitos, aleluya. No les prometo predicar mucho tiempo, pero los minutos que voy a predicar viendo
mirando fijamente al maestro cuando el maestro, alabado Dios, estaba predicando, estaba leyendo las palabras, porque cuando hay Espíritu Santo en alguien hay un fluidez del Espíritu, pero cuando es el hombre en la carne, solo las palabras salen, alabado Dios, golpean como metal, dijo Pablo, que suena pero sin valor, sin sentido. Pero cuando hay Espíritu Santo, el hombre de Dios, la mujer de Dios empieza a detectar, empieza a sentir que algo está transmitiendo, alabado Dios, porque a eso vino Dios, a darle libertad a lo que estaba muerto, a darle libertad a lo que no tenía vida, a lo que estaba preso. Yo no sé qué estará preso en tu vida, yo no sé qué te tiene atado, pero en esta hora Dios viene, el Rey vuelve a casa, aleluya. Entonces la Biblia dice que cuando estaba leyendo esto, todo después de que Jesús terminó de leer, todos se quedaron esperando. El maestro se sienta, alabado Dios, y se quedan atentos. ¿Qué irá a decir este? Pero como Jesús lo conoce, Jesús te conoce a ti, conoce mis pensamientos. Dice la Biblia que vinieron y se quedaron todos esperando, viendo a ver qué tenía el maestro para decirle, porque había pasado algo bien fuerte para esos tiempos cuando el maestro estaba leyendo esta palabra del profeta Isaías. Dice la Biblia, aleluya, nosotros ahí vemos cuando el maestro, todos se quedan atentos, y el maestro dijo, se ha cumplido lo que está escrito. ¿Por qué dijo se ha cumplido lo que está escrito? Porque el profeta Isaías lo había hablado hacían 700, aproximadamente 700 o más años, para que cuando esta palabra se vino a cumplir, el profeta Isaías vio en la visión, alabado Dios, porque la Biblia registra que más de 39 capítulos del libro de Isaías son palabras proféticas al pueblo de Israel cuando le estaba hablando de las esclavitudes, de los problemas que venían sobre el pueblo, alabado Dios, y los acontecimientos. Otros hablan de la venida del Hijo de Dios, otros hablan, alabado Dios, de que venía el Mesías, alabado Dios, pero muchos aún no esperan la venida del Mesías. Y en este momento dice la Biblia que después de Malaquía habían pasado casi 400 años, más o menos como 400 años de que Dios no había hablado. Entonces ellos, al oír estas palabras, se quedaron viendo al maestro, a Jesús. Cuando empezó a hablar con de nuevo, empezó a decirle, alabado Dios, el maestro empezó a decirles a ellos, alabado Dios, que por él conocía lo que estaba pasando, y él le dijo, a la verdad añado algo, le digo algo, que nadie es profeta en su propia tierra. Porque Jesús le estaba diciendo esto, porque Jesús conocía, alabado Dios, el corazón de ellos, como conoce tu corazón, que muchas veces vienes al altar, Dios te está hablando por la verdadera palabra, pero tú, como viene otro de otro lado, te viene a hablar cuando tú no le conoces la vida. Y el que te predica en casa, que lo ve si ora o no ora, allí no prestas atención. Pero lo lindo es que Isaías, Dios esté leyendo el maestro la palabra de Isaías. Si era la palabra de Isaías que estaba leyendo Jesús, porque dijo se ha cumplido, porque lo que es de Dios permanece y se cumple. Si no se cumple, no es de Dios. Jesús está leyendo y dijo se ha cumplido, porque 700 años pasaron para que se cumpliera de la venida del Mesías, el que había sido ungido para libertar, para dar vida a lo que estaba muerto, para restaurar los que están ciegos, porque hay muchos ciegos, alabado Dios, espiritualmente, hay muchos ciegos que necesitan abrir sus ojos, porque el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento. Alma mía, adora a Dios. Yo no sé, pero Dios me inquietaba y decía yo, Señor, este mensaje le voy a llevar yo a la iglesia. Dios me ministraba mientras oraba. Yo no soy un profeta, dijo Amós, ni hijo de profeta, pero sí tengo el Espíritu Santo, el cual me enseña, el cual obra en mi vida. Y el Espíritu me dice, dile a la iglesia que basta, la verdadera profecía está en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque
iglesia viene al altar y pasa porque le profeticen algo y dicen: Dios me habló. ¿Y qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con la palabra que está escrita? Porque a mí, el profeta por excelencia está aquí en la Biblia. El profeta por excelencia, el que te profetiza la verdad, el que te dice si tú andas bien o andas mal. Ese es el profeta. Es la palabra la que te dice si estás bien o estás mal. Eso depende de tu interior. Eso no depende de que quien te lo dijo. Recibe lo que te dio. Alabado sea Dios. Y lo lindo de la palabra es que todos tenemos una Biblia. El que no tiene se la presta, y el que no tiene tiene un teléfono también para verla. Nadie puede engañar a nadie, porque el Señor dijo que en los tiempos del profeta Elías no había ido a la viuda de Israel, y había muchas porque no tenían fe en que Dios iba a hacer algo con ellas. No había fe. Entonces eso me hace pensar a mí que la iglesia no tiene fe en la palabra, no tiene la mirada en Dios, sino que en el evangelista que viene, sino que en el que viene. Entonces la iglesia que está haciendo, y decía yo: Señor, ¿dónde estoy parado yo? ¿Estaré yo pasando también al altar para que me profetice? Si tu verdadera profecía está en el libro de la vida, en este libro está la verdadera profecía de la palabra. Dijo el Jesús: en los tiempos del profeta Elías muchas viudas había, pero porque Jesús manda a aquella ciudad de Zareta, aquella viuda dice que solo tenía un hijo, y dice que cuando fue enviado, alabado Dios, el profeta Elías a aquel lugar, fue enviado el profeta Elías, y Dios le había dicho al profeta Elías: ve, que yo te envío, y le he dado orden a aquella viuda que te sustente. Se puede pensar usted como siendo una viuda en los tiempos de hambre, en los tiempos de sequía, que no había agua, no había comida, no había pan, una viuda que no tiene sustento de nada, le podía dar al profeta. Gloria. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero en el tiempo que estaba yendo el profeta Elías, antes de llegar a ella, alabado Dios, Jesús había hecho algo, Dios, con el profeta Elías. Mandaba a los cuervos que le dieran de comer, y el cuervo es un animal mezquino que no le da nada. Y si el cuervo le llevaba carne, póngase a pensar una cosa usted, que si usted se duerme ahí y un cuervo llega, le saca los ojos, hermano. ¿Ah? Solo imagínese eso. Y cómo ese cuervo le llevaba comida al profeta Elías. Pero es que para Dios no hay nada imposible. La palabra se va a cumplir. Dios te dice: te mando, pero tienes que ir bajo la guianza, bajo la dirección de Dios para que llegues. Pero si en el camino hace lo contrario, Dios no te va a llevar, Dios no te va a sustentar, pero Dios te tiene que sustentar todo y cuando estés bajo la guianza, bajo la dirección de Dios. Dice la Biblia que llegó el profeta Elías a aquel lugar, y aquella viuda, él dijo: ¿será esta la viuda? Pero si es tan pobre. Yo me imagino al profeta Elías diciendo: pero si es tan pobre, ¿qué me va a dar? Y es una viuda. Y dice que cuando llegó el siervo de Dios, su hijo estaba muerto. Alabado Dios. Pero cuando él lo tenía en su brazo, pero cuando llega el hombre de Dios, algo pasa, que su hijo Elías le dice a la mujer, a la viuda: tu hijo vive. Aquella mujer se llenó aún más de fe. Le dijo, y cuando el profeta le pide de comer, de beber, le dice: vive Jehová, que no tengo una sola torta que darte, pero lo que tengo es un poco de harina en la olla grande para darte. Y él le pide que le dé de comer primeramente a él. ¿Por qué primeramente a él? Si estaba viendo que era lo último, y ellos estaban esperando, alabado Dios, ellos dos, solo comer eso y morir. Así hay muchos que dicen: hoy es el último día que estoy en la iglesia, porque yo ya me estoy a punto de irme. Pero Dios te dice que hoy es el día que
que comienza, no es el día que sale, porque no es lo que tú digas, sino lo que el rey manda, porque Dios vuelve a casa. Y eso es lo que pasó, que Dios lo había enviado, y como Dios lo había enviado, pero mira, aquella mujer parece que no le servía a Dios, por conforme a la palabra, lo estudiamos bien cuidadosamente. Aquella mujer le dice: vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo. ¿Por qué se pone a pensar uno? ¿Por qué le dijo vive Jehová tu Dios? Cuando lo correcto era decir vive Jehová mi Dios, ¿verdad? Pero parece que aquella mujer era de buen corazón, Dios la conocía, aún no había llegado. Pero cuando el maestro llega, el maestro cambia. Así te digo en esta noche, que si no tienes a Cristo verdaderamente en tu corazón, hoy es la noche donde te vas a llevar a Cristo en tu corazón, porque el Rey vuelve a casa. Entonces dice la Biblia que vino el profeta, alabado Dios, comió y todos comieron, sustentó al profeta Elías, porque se hizo como Jesús manda, como Dios manda. Y eso es lo que pasa. Nosotros muchas veces queremos que lo digan, vas para allá, vas para acá, pero en ese camino de aquí a acá, estamos metiendo una pata acá, la otra acá, no caminamos bajo la dirección de Dios. No caminamos bajo la dirección de Dios. De aquí al otro lado hay un trayecto que cruzar. Hay problemas que pasar, situaciones difíciles que pasar. Pero Jesús vino hablando bien claro a la ciudad que no había profeta en su propia tierra. ¿Por qué no había profeta acepto en su propia tierra? Porque Él conoció los corazones. Tal vez en esta hora me diga: el hermano Elías conoce mis defectos, mis problemas, por eso está hablando que tengo que dejar el adulterio, tengo que dejar la fornicación, tengo que dejar la lascivia, tal vez tengo que dejar la idolatría. Pero Dios te dice en esta noche que es el maestro hablando, no soy yo. Dios te conoce, yo no te conozco. Y eso es lo que estaba pasando, porque el maestro conocía los corazones. Esa gente no se daba cuenta que el maestro estaba en casa, porque espiritualmente estaban muertos, estaban atónitos, porque Jesús no había hablado. Así pasa con el cristiano que dice ser cristiano. Si no hay Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se pasea, pero no siente nada. Está todo apático, está todo tenso, está todo aburrido, que ya se quiere ir a casa, porque está viendo el tiempo, porque viene programado a la casa de Dios, pero el Rey vuelve. Algo que impacta mi vida, y veo cómo Jesús no termina de leer todo el 1 y 2 de capítulo 61, verso 1 y verso 2 del libro de Isaías. Lo puede ver ahí, que Jesús no lo termina de leer completo. Lo vamos a leer para que usted vea lo que Jesús leyó en este libro de Lucas. En Lucas y en el capítulo 61 de Isaías, cuando el maestro dice, alabado Dios, y Isaías, mire cuando Dios había hablado al profeta Isaías para que la palabra se cumpliese, pasando mucho tiempo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. ¿A quién había enviado? Ahí está viendo una visión. El profeta Isaías está viendo la visión que Dios le está dando, que el que ha enviado, al que vendrá, es el Mesías, el Salvador del mundo, al que te va a sanar, al que te va a liberar, al que te va a quitar toda cautividad. Yo no sé lo que te tiene cautivo, pero en esta noche yo te digo, el Rey vuelve a casa. El Rey es el que te va a libertar. Si estás ciego, hoy vas a ver. Si estás sordo, hoy vas a oír, porque el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad. Y ahora vemos en Lucas lo que está pasando. Alabado Dios. Pero miren Lucas, ahí lo que está pasando.
en Lucas no termina el Jesús de leer lo que está pasando aquí. Alabado Dios. Nosotros lo podemos ver, aleluya, lo que el maestro está haciendo. Aleluya, ahí en esa parte donde Jesús está hablando. Alabado Dios, Jesús no termina de leer lo que pasa, porque mire, lo que estamos viendo a Jesús. Aleluya, vemos lo que Dios está haciendo. Y dice, mire, no termina de leer el 2, porque cuando termina de leer el 2 dice: y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué no termina, alabado Dios, de leer Jesús el día de venganza? Porque cuando Jesús está ahí, Dios ha venido, Jesús ha venido a cumplir la palabra que estaba escrita en el libro de Isaías, porque habían sido enviados por Dios. Porque el Mesías había sido enviado y no dijo que el día de venganza. Porque déjeme decirle, cuando es el día de venganza, mi espíritu me hacía saber y me entendía. ¿Por qué Jesús no termina en el libro de Lucas a leer todo? Porque Jesús solo donde dice a pregonar libertad y todo eso, a predicar las buenas del año de la buena voluntad del Evangelio de Jesús. ¿Por qué no habla del día de venganza? Porque déjeme decirle que el día de venganza es cuando Jesús aparezca en esa nube blanca, cuando venga por segunda vez a buscar al pueblo que se encuentre bajo la dirección de Dios, el pueblo que se encuentre en santidad, alabado Dios. Por eso Jesús no termina de leer, porque ahí empieza lo que es la gracia, el mensaje de Jesús ahí. Pero no todo es por gracia. Te voy a decir una cosa, te tiene que costar, porque es verdad que por gracia hemos recibido la salvación. Adora a Dios por gracia. No es necesario que te estén diciendo todo el tiempo. Por eso Jesús, estamos viendo que Él dice, alabado Dios. Entonces, como se cumplió después de 700 años, después del profeta Isaías, vemos que pasaron 400 años para que Dios hablara, porque en ese tiempo se había pasado en silencio por la maldad que había pasado, porque el pueblo estaba en idolatría, el pueblo estaba perdido, era un pueblo rebelde, no hacía caso a la voz de Dios. Entonces Dios dijo: espérame, voy a parar un tiempo de no hablar, a ver qué pasa en este pueblo. Ahí vemos, alabado Dios, que ahí Jesús no termina de leer. Y yo decía, ¿por qué Jesús no termina de leer? Pero yo mientras oraba, leía, le decía: Señor, revélame tú. Yo no sé nada, yo soy un cabezón. Yo simplemente leo. Y si no es tu Espíritu Santo, yo no entiendo, porque soy vacío. Y tu Espíritu es el único que llena mi alma, alabado Dios. Entonces ahí vemos cuando Jesús no termina de leer. ¿Por qué no termina de leer? Porque falta que se cumpla eso. Cuando el Hijo del Hombre aparezca en la nube blanca, cuando todo ojo le verá, dice la Biblia, unos le verán para vida eterna y otros le verán para vergüenza por la eternidad. Ahí vemos que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero a reunirse con Él, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados, transformados para el encuentro con Jesús. Y en esta noche te digo, el Rey vuelve a casa. El Rey vuelve a casa, iglesia. El Rey vuelve a casa. En esta noche el que no tiene a Cristo en su corazón se va a ir con Cristo, porque el Rey vuelve a casa. Porque la venganza está a punto de cumplirse. Y como se cumplió lo que estaba escrito, que el Rey volvía, que el Mesías venía, se cumplió la verdadera profecía. Y eso es lo que Dios me ministraba, que hoy en los pueblos la iglesia está pasando un caos, está en una cadena que pasan al altar solo cuando hay un pastor, un predicador que viene de otro lado, que le viene a predicar, que tal vez no conocen su vida. Yo no les estoy criticando, solo te estoy diciendo. Y cuando les prediquen en la casa, dice: Dios no habló. Pero si Dios habla por medio de la palabra. Pero queremos que los profetice al oído. Dios dice esto: mira, Dios te va a llevar a las naciones, Dios va a hacer esto contigo. Yo me gustaría que Dios hiciera como hizo con mi hermano, que las naciones, él quería ir a predicar a las naciones, y lo que fue a la cárcel. Pero ahí le estaba predicando a las naciones. Pero al darnos cuenta de eso, no quisiéramos ir ahí también, ¿verdad?
Sí, hermano, hay que ser honesto. Entonces ahí vemos que Jesús vino a eso, a libertar a los cautivos. Y Jesús habló claro, no hay profeta acepto en su propia tierra. Porque en los tiempos de Eliseo, dice la Biblia, alabado Dios, que había muchos leprosos en Israel. Había muchos leprosos. ¿Por qué no fue limpiado uno del pueblo de Israel, sino que Naamán el sirio? ¿Ah? Usted se pregunta por qué. Es algo bien interesante lo que Dios hace. Y Dios ministraba mi vida. Ahí veo que la fe de los leprosos no estaba puesta en Dios, alabado Dios, sino que estaba puesta en los profetas, estaba puesta en otras cosas. Si venía otro de afuera, a lo mejor hubieran recibido sanidad. La iglesia hoy, en los tiempos que estamos, las cadenas no son rotas, porque cuando se les exhorta, cuando se les habla, cuando se les dice, no obedecemos. Porque ¿quién es Elías Fuentes para decirme a mí? Yo no soy nadie, pero si el Espíritu de Dios te dice que te examines cómo está tu vida. Como el rey vuelve, había un varón, alabado Dios, un verdadero israelita. Oiga bien, era verdadero israelita, dice la Biblia, pero que el hombre menospreció. Así pasa mucho Natanael, el cual Felipe lo invitó a ir a predicar. Dice la Biblia que aquel varón Natanael llegó a un lugar, alabado Dios, y cuando Felipe lo invita a predicar, le dice, alabado Dios, que iban a predicar con Jesús de Nazaret, y que había nacido en Nazaret, y le dice que si era el hijo del carpintero, que había nacido en Nazaret, alabado Dios, que qué podía salir, alabado Dios, de Nazaret, que puede salir de la iglesia. Yo veo mi pastor, que puede salir. Déjame decirte que de aquí van a salir hombres y mujeres que te van a decir la verdad en la cara, si está bien o está mal aquí en la iglesia. No vamos a ir tan largo para que lo digan la verdad. Juan 1, del 40 en adelante, ahí está la historia de ese hombre. Y cuando el maestro se le acerca y le dice, un varón de Dios, un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Mire Dios qué lindo cómo trata, sabiendo que aquel hombre lo había menospreciado. Pero Dios te dice, eres un verdadero israelita aunque estés mal. Dios te dice, eres un verdadero israelita, un varón de Dios, el que va a llevar el mensaje, alabado Dios. Y eso es lo que pasa. Dios todavía levantándolo a aquel varón, dándole ánimo. Y le dice, y cuando Jesús le dice, tú eres el que te vi bajo la higuera. Hasta que Jesús le había dicho que lo había visto bajo la higuera. Hasta entonces él dijo, oh, tú eres el Dios de Nazaret, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mire cómo es la vida, cómo cambia el hombre. El hombre cambia, alabado Dios, de un momento, pero la palabra de Dios es la verdadera profecía. Esa se cumple, esa no cambia, esa permanece en tu vida cuando tú la recibes, y si no la recibes va a permanecer, porque la venganza de Dios se va a cumplir. Ese varón, alabado Dios, creyó en Jesús hasta que le dijo que lo había visto bajo la higuera. Si no es así, no cree. Así hay muchos. Dicen ese varón de Dios porque me dijo esto. Tal vez adivinando vino, tal vez en la carne vino, pero como tú estás mal, tú dices, Dios me habló. Pero cuando el hermano en la iglesia te dice, cambia tu vida que no está bien, entonces te molesta. ¡Se fue! Qué lindo es Dios, porque ahí nos damos cuenta, alabado Dios, que Dios te dice, te estoy viendo. Dios le dice, te vi en la higuera, bajo la higuera. Dios te dice, te veo donde te escondes y lo que haces. Dios te dice, te veo lo que estás haciendo. Cuando Adán pecó, Dios le habló. Adán, alabado Dios, Dios le habló y le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? Pero Adán se escondía en el huerto. Así hay muchos, alabado Dios, que se esconden bajo el ministerio, se esconden bajo los privilegios, se esconden en la iglesia, pero no están bajo la palabra.
estás ciego te vas a ir viendo. Los que me escuchan por la radio, los que están sordos, van a oír. Los que están presos, no sé cuál es tu cárcel, pero Dios te va a sacar de esa cárcel. ¿Dónde estás? Porque el Espíritu es más grande que todo. Que así como se cumplió la palabra del profeta Isaías, una palabra revelada por Dios, el verdadero profeta por excelencia, se le había revelado al profeta Isaías. Se cumplió en Jesús cuando vino el Mesías y dijo que vendría, alabado Dios, y vino Jesús. El que vino a morir por ti y por mí. El que vino a limpiar las manchas del pecado. La Biblia dice que de así te lavares con lejía. Pero si no has limpiado con la sangre de Jesucristo, tus pecados permanecerán. Porque aunque te lavares con lejía, el pecado, la mancha del pecado estará ahí. Pero como el rey vuelve a casa, Dios te va a quitar eso en esta noche. En esta noche